Bueno, pues abran por favor su Biblia ahí en el Salmo número 69 y vamos a estar atendiendo a este hermoso salmo. Este salmo, fíjense que fue escrito a causa del exilio, en el cual cada persona se lamenta y levanta sus plegarias por los sufrimientos que está pasando en esa condición de haber sido sacado de su tierra, de haber sido llevado pues como esclavo en el exilio a otra parte, ¿verdad? Y eso pues les puede mucho y es obvio, o sea, a nadie nos gustaría que de alguna manera nos llevaran a un lugar en donde pues nos tuvieran propiamente en una condición de esclavitud. Este Salmos número 69 nos habla acerca de un rescate de aguas profundas y se titula al músico principal sobre lirios, Salmo de David. Y al igual que con el Salmo 45, si se recuerdan, este salmo es sobre lirios y esta frase puede referirse a la belleza general de la composición o a la melodía o incluso a un instrumento de 6 cuerdas conocido como Shoshanim, que es la traducción literal del hebreo, al lirio propiamente. Dice Morgan que quizá ningún salmo de todo el libro de los salmos, eh, el sentimiento de dolor es más profundo o más intenso que en este. El alma del cantor se derrama en un desenfrenado abandono ante el abrumador y terrible dolor que lo consume. El salmista siente que está siendo consumido. Y bueno, pues ya en la primera parte de este salmo se nos muestra al ahogado en desaprobación, ahogado en una avalancha de problemas. Y vamos a leer entonces la palabra de Dios, que es la base de todo lo que podamos hacer. Amén. Y dice la palabra entre los versículos del 1 al 3, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que podemos comentar respecto a todo esto. David tuvo muchas ocasiones en su vida donde se necesitó de este tipo de oración, en donde dice, sálvame, oh Dios, ¿verdad? Donde sintió que estaba a punto de ahogarse, de morir. De hecho, pues imagínense la expresión de, porque las aguas han entrado hasta el alma. O sea, imagínense nada más el punto clave de sentir tanta desesperación, tanta angustia, que pues él reconoce que ya su condición está increíblemente crítica. Siglos después de que David escribiera esto, pues nuestro Señor Jesucristo escuchó a un discípulo que se ahogaba y lo escuchó gritar, sálvame. ¿Se acuerdan de ese discípulo, verdad? Bueno, lo podemos citar ahí de Mateo 14, versículo 30, con nuestro buen apóstol Pedro, cuando el Señor lo llama a que camine con él sobre las aguas. Y cuando recuerden que mientras Pedro estaba puesta su mirada en el autor y consumador de nuestra fe, estaba puesta su mirada en Jesucristo, él caminó junto con él. Pero cuando empezó a ver su circunstancia, su situación, empezó a hundirse y gritó, ¿verdad? Sálvame, Señor, porque perezco. Y a veces, mis amados hermanos, sentimos que las cosas se precipitan sobre nosotros, como si viniera una avalancha, ¿verdad? Como si nos ahogáramos en una inundación. Otras veces sentimos que el nivel del agua va subiendo lentamente hasta que nos sentimos abrumados. Cada uno tenemos nuestro propio tipo de miedo, nuestra propia miseria, nuestra propia angustia, nuestra propia necesidad. El salmista decía, estoy hundido en cieno profundo. Recordemos que en otros salmos, como en el Salmo número 40, David
pues se regocijaba de ser puesto sobre una roca firme. Pero en este salmo en particular, en el Salmo 69, está en una posición completamente opuesta. Él se está hundiendo en un cieno profundo, donde no puede hacer pie, donde no puede sentir que siquiera toca el fondo, ¿ah? Él se seguía hundiendo. Imagínense ustedes, o vamos a imaginarnos juntos, a nuestro Señor Jesús hundiéndose en el cieno profundo del pecado, en el cieno profundo de la culpa de la humanidad completa, entera la humanidad. Llegando nuestro Señor Jesús verdaderamente a los abismos de aguas donde la corriente le ha negado, o sea, le ha sobrepasado completamente. Entonces, por eso no es de extrañar que se dijera de Jesús antes de ir a la cruz, que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Lo recordamos ahí en Mateo 26:37. ¿Ah? Y esa tristeza, esa angustia, lo llevó hasta sudar sangre, ahí en el huerto de Getsemaní. Yo no sé, cada uno de nosotros hemos pasado por situaciones muy críticas y posiblemente en estos momentos, en estos tiempos, te sientas justamente así, que estás justamente hundiéndote en el cieno profundo, o tu familia, tal vez tus hijos, tal vez tu esposo, tal vez tu esposa, tal vez tu economía está llegando al punto de quiebro. Miren, Spurgeon describió varios tipos de cieno profundo en los que, como creyentes, podemos hundirnos. Y voy a citar 4 de esos varios tipos. Dice Spurgeon que podemos hundirnos en el cieno profundo de la incredulidad. ¿Cuántas veces, desgraciadamente, las circunstancias, así como al buen Pedro, lo llevó a prácticamente perder la fe o estar en una actitud de incredulidad, de no saber si realmente era lo que tenía que hacer o no? Otro tipo de cieno profundo es el de las aguas, perdón, el de las pruebas y las dificultades. Y ahí nos hundimos muchas veces, ¿verdad? Obviamente las pruebas, pues Dios las permite porque Él quiere que lleguemos al punto donde en cualquier prueba que el Señor nos ponga, nosotros estemos 100% confiados de que Él es nuestro pastor y nada nos faltará, que Él nos va a sacar adelante. También otro cieno profundo en el que podemos caer, pues mis amados, es el de la corrupción interior, la corrupción de nuestra alma. Muchos que han conocido y que conocen de la bendita palabra de Dios, tristemente llega el momento de su vida en el que se pierden, se salen del camino y, y permiten que su alma sea corrompida de tal manera que se van al abismo a través del pecado nuevamente, ¿verdad? El otro es el cieno profundo de la tentación y la opresión del diablo. Y acuérdense que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, hoy es el día en que tenemos que estar bien alertas. Ayer tuvimos la bendición de hablar acerca de cómo tenemos que agudizar nuestra conciencia para efecto de estar alertas y no llegar a los niveles de ir hundiéndonos en el cieno cenagoso, en ese fango, por la opresión del diablo, por la tentación o nuevamente por el pecado. David sigue diciendo ahí en este pasaje que estaba cansado ya de llamar. Él estaba agotado con toda la energía gastada en su llanto, en su clamor, en su lamento, mientras esperaba que Dios lo rescatara. Y muchos de nosotros hemos llegado a ese sentimiento, ¿verdad? De, de sentirnos ya con la pila tan baja que decimos, Señor, ya no sé más qué decir, ya no sé
¿De qué manera expresarme delante de ti? Estoy esperando en ti, estoy cansado. Y es verdad. Dice David, mi garganta se ha enronquecido. Eh, Dice Spurgeon en este comentario, debemos, y es de temerse, que sea más probable que nos quedemos roncos hablando de frivolidades a los hombres que suplicando a Dios. O sea, Spurgeon nos está diciendo que muchas veces nos damos más a la tarea de platicar eh, situaciones ambiguas, frivolidades, cosas entre nosotros como hombres, que verdaderamente permitir que nuestra garganta llegue a enronquecer por la súplica, por el clamor delante de Dios. Muchas veces oramos, Padre, te encargo mi problema, y salimos disparados para cualquier otra cosa, cuando verdaderamente tenemos que suplicar a Dios, estar en la presencia del Señor. Y vemos cómo en el versículo 4 se nos hace la descripción del problema, de lo que verdaderamente estaba pasando en ese momento David para poder hacer este tipo de clamor o de plegaria. Y léanlo conmigo ahí en el versículo 4 del Salmo 69, dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Bueno, pues esta declaración de se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa, pues comienza justamente con la descripción de los problemas reales que David vivía, y lo hizo en una descripción poética en los versículos anteriores. ¿Ah? Vivía bajo el gran estrés de saber que había muchas personas que simplemente lo odiaban, y él sentía que era sin causa. Ujú. Entonces, es de alguna manera para nosotros difícil creer que un hombre tan maravilloso y consagrado como David hubiese sido tan odiado. Pero esta es la naturaleza humana, mis amados. Y fue aún más evidente en el odio sin causa dirigido a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el gran Hijo de David. ¿Cuántas veces hemos sentido esa condición? Ahora, recordemos que nosotros, mis amados, tenemos que también llevar todo esto a lo espiritual. El enemigo se ha levantado en contra nuestra. ¿Por qué? Porque ahora nosotros estamos en el bando correcto. El Señor Jesús nos ha rescatado de ese mundo de tinieblas, de ese reino de oscuridad, y nos ha traído al reino de su luz admirable. Y el enemigo no se va a quedar quieto. Él quiere que nosotros nos regresemos porque Él quiere destruir nuestra alma, destruir nuestra condición. Pero la gloria sea para el Señor porque aún en medio de todo esto, Dios nos ha salvado, nos ha sacado de allí. Miren, nuestro Señor Jesucristo se refirió específicamente al Salmo 69, versículo 4, cuando habló a sus discípulos la noche antes de su crucifixión. Recuerden lo que dice nuestro Señor Jesús en Juan 15, 25. Y dice la palabra de Dios, y hablando nuestro Señor Jesús dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Y es verdad. Hay ocasiones en que tú realmente vas a ser aborrecido. Vas a tener que pasar por situaciones críticas sin causa. Simplemente para que se cumpla la palabra. Para que se cumpla el objetivo que Dios tiene para tu vida. Para que se cumpla correctamente la voluntad de Dios en tu existencia. Porque aunque tú y yo podríamos decir, pero ¿qué caso tiene que pase yo por esta situación? Dios tiene un objetivo muy claro. Y si Dios lo permite, es porque Él sabe que va a venir algo, ¿verdad?, que va a traer bendición para tu vida, a final de cuentas. David dice, se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen. Pues no, pues entre los muchos que odiaban a David, había algunos que fueron más allá de los sentimientos de odio.
De hecho, gente enemiga de David fue hasta los esfuerzos activos para destruirlo. Esos que planeaban la destrucción de David eran poderosos. Ellos podían hacer que sucediera su destrucción. Entonces, mis amados, dice McLaren que el corazón agobiado encuentra algo de facilidad al describir cuán pesada es su carga, y el corazón devoto recibe un anticipo de la ayuda anhelada en el acto de decirle a Dios cuánto se necesita su ayuda. O sea, que cuando nosotros, con una devoción correcta, eh, vamos delante de la presencia de Dios a exponer nuestra condición, ya en ese momento, en el preciso instante que vamos y llevamos las cosas delante de Dios, ya estamos recibiendo el anticipo de la ayuda que Dios nos da cuando le pedimos. Ya ahí empezamos a sentir, ¿verdad? Lo que Dios va a hacer para, para bendición nuestra. Dice David, y yo he de pagar lo que no robé. Bueno, la injusticia fundamental de la miseria de David aumenta su sensación de desesperación. Aunque inocente, muchas veces fue tratado como culpable. Aunque David, por ejemplo, nunca participó en los complots que se hicieron en contra del rey Saúl, él no participó, pero sin embargo se le hizo responsable de ellos. Y por eso Saúl constantemente quería matarlo, ¿se acuerdan? Y por eso David solo podía decir imperfectamente, he de pagar lo que no robé, he de pagar por lo que yo no hice. Pero fíjense cómo nuestro Señor Jesucristo pudo decirlo de una manera notable. Él pagó por toda nuestra transgresión, por lo que no hizo. De hecho, fíjense hasta dónde lo vamos a llevar en esta mañana para entender lo que Jesucristo pagó de lo que no hizo. El diablo trató de tomar lo que no era suyo, trató de tomar el honor, la gloria de Dios en el cielo. Fíjense, Adán tomó lo que no era suyo, el fruto que le estaba prohibido. Moisés tomó lo que no le era lícito, que fue tomar la vida de un capataz egipcio. David tomó lo que no era suyo, a Betsabé en su cama. Sin embargo, fíjense cómo no es, bueno, yo quiero llevarte a ti. ¿Qué tomaste que no debiste haber tomado? ¿Qué hiciste que no debiste haber hecho? Y sin embargo, nuestro Señor Jesús se negó a tomar lo que era legítimamente suyo. Dice Filipenses 2:6, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, eligiendo dejar de lado los privilegios, sus prerrogativas, esos privilegios divinos que le eran legítimamente suyos. Él se negó a tomar lo suyo, pero sí quiso tomar lo tuyo. Y por esto Jesús fue condenado por todos nosotros, porque según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Lo que dice Juan 19:7, cuando él estaba haciendo lo correcto. Fíjense cómo vamos viendo la realidad de la situación. Entre los versículos del 5 al 12, vemos cómo se vive con la constante desaprobación del hombre. Y dice la palabra de Dios, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos
de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra ti, contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zaherían en sus canciones los bebedores. Bueno, pues aquí hay muchas cosas que vamos a analizar. David dice, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Pues hemos visto que en muchos de los salmos, David proclamó su inocencia en comparación con lo que hacían sus adversarios. Pero ahora en el Salmo 69, David confiesa su pecado y sus faltas. Pero lo mejor de todo es que apela a la misericordia de Dios. Dice Paul que por insensatez se refiere a los pecados menores cometidos por ignorancia o desconsideración, y por pecado se refiere a los de naturaleza más repugnante. ¿Ah? Por eso dice, mis pecados no te son ocultos. Debería ser más sencilla la confesión cuando estamos seguros de que todo ya se sabe, mis amados. A final de cuentas, delante de Dios, ¿qué vamos a poder ocultar? Mis pecados no te son ocultos. Aquí es cuando Dios nos da la oportunidad de autoliberarnos, de agarrar y de venir delante de su presencia, confesar nuestra condición y recibir el perdón de Dios. Miren, podemos aplicar esto espiritualmente a nuestro Señor Jesús, notando la naturaleza pública de su humillación en la cruz, ¿se acuerdan? Clavado en la cruz del Calvario, probablemente sin ropa alguna ante un público que se burlaba. Nuestro Señor Jesús realizó su gran obra en la cruz sin nada oculto, sin que tuviera nada que tapar. Él no tenía pecados propios que cargar, pero la carga de nuestros pecados no estaban ocultos ni a Dios ni a los hombres. Él iba expuesto completamente. Fue humillado de tal manera que él fue expuesto y todo lo hizo por amor a nosotros. Pero David decía, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Miren, esta debe ser nuestra preocupación, así como la preocupación de David era correcta, porque no solo era el efecto que tenía el pecado sobre él, no es el efecto solamente el efecto que el pecado tiene sobre ti, sino que tenemos que ver un poco más allá, el efecto especialmente que se tiene sobre el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que le podemos causar al hermano que ve mi pecado, que ve mi conducta equivocada? La idea de avergonzar a los que buscan a Dios debe resultarnos dolorosa, mis amados. Debe resultar doloroso el hecho de que por mi causa, mis hermanos, ustedes sean avergonzados, porque ustedes confían en Dios. Yo oro a Dios que mi conducta, mi comportamiento no sea motivo de que ustedes se sientan avergonzados. Morgan dice al respecto que David temía que otras almas creyentes y leales a Dios fueran desviadas de la fe y deshonradas por lo que veían de su pecado o de su sufrimiento o de su conducta. Y debe ser la oración de todo hijo de Dios, de todo cristiano, y sobre todo, como les comento, especialmente si es un ministro del Evangelio, que sus sufrimientos en el mundo no ofendan a los hermanos ni a la iglesia. Y por eso David dice, oh Señor Jehová de los ejércitos. Miren, veamos cómo esta designación o esta frase incluye tres designaciones para Dios. Él es el Señor del universo, el Señor Adonai. Él es el Señor del pacto, Jehová, Yahweh. Y luego Él es el guerrero divino, Jehová Sebaot, el de los ejércitos, ¿verdad?
En esta pequeña frase de 2, 4, 6 palabras, oh Señor Jehová de los ejércitos, se están asignando 3 condiciones que presenta nuestro Padre Celestial. Es Adonai, es Yahweh, Sebaot. Adonai, Yahweh, Sebaot. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en el que tú y yo hemos confiado. Después David hace una exclamación acerca de la confusión que ha cubierto su rostro. Y entre los problemas causados por el pecado de David, pues también tenía que lidiar con las relaciones dañadas con sus hermanos, ¿no? Entonces, qué extraño es ver, ¿verdad? Que los oprobios, perdón, que los propios hermanos de Jesús lo rechazaran y lo trataran como a un desconocido. Así se sentía David. Si se recuerdan, David fue al último que llamó su padre cuando Samuel iba a ungir al rey. De hecho, sus hermanos ni siquiera lo recordaban, casi. A nuestro Señor Jesucristo le pasó lo mismo y fue hasta peor. Lo podemos leer en Juan 7:5, en Marcos 3:21. Porque si alguien debió haber estado a su lado y defender hasta la muerte a nuestro Señor Jesús, debieron haber sido sus propios hermanos, ¿verdad? Pero él fue contado como desconocido. ¿Y todo por qué? Porque dice la palabra de Dios, me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaron cayeron sobre mí. Vemos aquí cómo el pecado de David no era la única causa de sus problemas. También era rechazado y criticado por su celo por Dios y por su casa. Miren, el celo relacionado con la casa de Dios que presentó David y que muchos de nosotros presentamos, ¿verdad? Fue, por ejemplo, en David en particular, fue evidente en su deseo de construir un templo para Dios. Eso lo vimos en Samuel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Y en la diligente preparación que hizo para el templo, que en realidad su hijo Salomón construiría, según el primer libro de las crónicas de los Reyes, capítulo 22, ¿verdad? ¿Se acuerdan, por ejemplo, también cuando el celo de nuestro Señor Jesucristo lo llevó a expulsar a los cambistas de los atrios del templo al comienzo de su ministerio? Seguro estoy que sus discípulos, Pedro, Juan, todos sus discípulos, recordaron este mismo pasaje del Salmo 69, versículo 9, ahí en Juan 2:17. ¿Ah? Dice Paul, hace una anotación aquí, dice, me consumió, agotado y derrochado mi humedad natural y mi espíritu vital, que a menudo se ve afectado por el dolor y la ira y el amor y el deseo ferviente de los cuales se compone el celo de las pasiones. Eso es lo que dice Paul. Y Spurgeon dice, algunos hombres son devorados por la lujuria, otros por la codicia y una tercera clase por el orgullo. Pero la pasión principal con nuestro gran líder fue la gloria de Dios, los celos por su nombre y el amor a la familia divina. Y eso fue lo que, a final de cuentas, trajo a nuestro Señor Jesucristo a la condición de agravio y oprobio, ¿verdad? Bueno, cuando hace la referencia a David acerca de los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí, pues David se alegraba de identificarse con Dios, considerando un gran honor soportar la desaprobación de los que desaprobaban a Yahweh, a Jehová Sebaot. Qué bueno que en nosotros caiga el vituperio sobre lo que dice la gente de Dios. Es un honor que podamos nosotros soportar la desaprobación cuando señalan a nuestro Señor Jesucristo como un simple profeta, como un conocedor, como un buen maestro nada más, ¿verdad? Nosotros tenemos que llevar
esos vituperios con honor. Qué bueno que hablan de nuestro Señor Jesucristo de esa manera, porque un día nosotros vamos a ser capaces no solo de demostrar quién verdaderamente era Jesús, sino que vamos a ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo poniendo las cosas en orden y poder decirle, Señor, yo creí en ti en todo momento. Sabía que tú eras mi rey, mi redentor, mi Señor. El apóstol Pablo, por ejemplo, hizo referencia a este Salmo 69:9 al hablar de la naturaleza sacrificial de nuestro Señor Jesús ahí en Romanos 15:3. Y dice Pablo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Tú y yo no tenemos por qué agradarnos a nosotros mismos. Antes bien, dejemos que los vituperios con que se vitupera a Jesús caigan sobre nosotros, mis amados. Pero levantemos nuestra frente en alto, porque verdaderamente estamos haciendo lo correcto. Dice David, lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Bueno, pues vemos cómo David fue rechazado por su necedad, por sus pecados, pero cuando se arrepintió, también hubo personas que lo desaprobaron, no aceptaron el arrepentimiento. Y por eso le era como afrenta. Él ya había afligido a su alma con un arrepentimiento genuino, una palabra que hemos declarado, que hemos estudiado, con teshuvá, ¿verdad? Haciendo arrepentimiento genuino. Dice David, puse además cilicio por mi vestido. Recuerden que esta era una moda, entre comillas, en los ayunos solemnes entre los orientales, como si pensaran que las peores ropas eran demasiado buenas para ellos. Y si no hubiera sido por vergüenza, habrían ido completamente desnudos. Entonces, ¿qué hacían? Se vestían con cilicio. El cilicio es un ropón, lo que conocemos también como un sayal, de una lana áspera, que no era tratada y que pica como no tienen idea. Eh, yo me acuerdo que cuando era niño, ahí en el mercado vendían unas cotorinitas, le llamaban, unas como especie como de sacos, pero eran de lana burda. Ay, cómo me picaba. Y mi mamá me hizo favor de comprarme una de esas cosas. Y aquí en el cuello yo sentía piquetes constantemente, porque obviamente era la parte que no me cubría más nada. Todo lo demás, pues traía yo una playera, una camisa y luego la cotorinita. Y yo sentí ese piquetes aquí. Yo me imagino que esa ropa burda, gruesa, sin más nada en la piel, yo creo que era una tortura, un martirio. Y así lo vivió David, así lo vivían en aquellas épocas. Pero aún con eso, dice David, y vine a hacerles por proverbio. Entonces, la idea de convertirse en un proverbio, en una etiqueta, mis amados, en nuestro mundo, pues esta es una estrategia deliberada para desestimar a las personas simplemente dándoles una etiqueta para que no tengan que pensar o involucrar sus ideas. Los creyentes fieles conocen el aguijón de esto en la actualidad, ¿verdad? Muchos de nosotros somos ridiculizados como locos religiosos. Eso es ser puesto por proverbio, etiquetarnos propiamente, poner un estigma, ¿verdad? Una marca. Entonces somos ridiculizados muchas veces como locos religiosos, muchas veces hasta como fundamentalistas o radicales o hasta odiadores, pero no, simplemente es el celo que tenemos, celo santo por las cosas de Dios. Y por eso David dice, hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. Bueno, David se convirtió en el blanco de burla y en la desaprobación de casi todos, desde los líderes de la ciudad hasta los borrachos de la ciudad, de los bebedores, ¿verdad? De la escoria del pueblo, de todas las personas lascivas, libertinas. Entonces, así, tanto altos como bajos conspiraban contra David.
Y hasta el día de hoy, la taberna se burla crudamente del tabernáculo. Fíjense cómo es. Allí donde se bebe, allí donde se disipa la humanidad a través de perder la razón, allí es a donde más se burlan de la cruz del Calvario. Podemos entender que el banco de cerveza es el asiento del escarnecedor. ¿Se acuerdan del Salmo número 1? Nosotros, pues ya dejamos de sentarnos muchos en ese banco del escarnecedor, ¿verdad? Amén. Entonces, fíjense bien, esto nos refleja claramente y vemos la realidad de tanto el sumo sacerdote como el ladrón en la cruz injurieron a nuestro Señor Jesús. O sea, a final de cuentas, nadie le da gusto a nadie. Pero por eso ya en la segunda parte de este salmo, pues viene la oración por el rescate. Y de entre los versículos del 13 al 15, viene la apelación directa a Dios. Y dice la palabra, pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame, sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Entonces vemos aquí, mis amados, que con la constante desaprobación de los hombres, David sabía y naturalmente se volvió a Dios. Por eso dice, pero yo a ti oraba. Él buscaría a Dios y haría su oración a aquel que lo escucharía por la abundancia de su misericordia. ¿Qué tenemos que hacer cuando vemos la desaprobación de la gente? Cuando la gente nos señala, nos vitupera, nos dice cosas. Pues sabiamente vamos a volvernos a Dios. Busquemos a Dios. Hagamos nuestra itbodedut, nuestra plegaria a aquel que verdaderamente nos escucha, porque tiene gran misericordia por nosotros. A Él es el que tenemos que volvernos. Dice, al tiempo de tu buena voluntad. Spurgeon hace un comentario y dice, fue un tiempo de rechazo con el hombre, pero la aceptación con Dios. El pecado reinó en la tierra, pero la gracia reinó en los cielos. Y es lo que tenemos que aprender a buscar. Tú y yo ya tenemos que ser claros. ¿Qué nos importa lo que el hombre pueda hacer, pueda pensar, pueda generar? El pecado reina en la tierra. El hombre está en la tierra. Lo que nos tiene que importar es la gracia de Dios que reina en los cielos, mis amados. Lo que dice Dios de nosotros es lo que verdaderamente nos debe importar. David, con repetición poética, vuelve a la imagen de él ahogándose, ¿verdad? Y dice, no me anegue la corriente de las aguas, pidiéndole a Dios que lo rescatara de los que lo aborrecen. Mis amados, yo no sé si ustedes en algún momento de su vida han sentido que puedan verdaderamente ahogarse en una corriente de agua. Yo tuve esas experiencias y olvídense, es algo increíblemente terrorífico. El hecho de sentir que tus pulmones se han llenado tanto de agua que ya no puedes ni siquiera jalar aire y que te saquen así de aguilita para que empieces a botar todo el agua que pasaste a los pulmones y que puedas empezar a respirar después, es angustiante. Yo creo que es una de las muertes, la muerte por ahogamiento, junto con la muerte por, por quemaduras. Yo creo que ha de ser una de las muertes más terribles que pueda vivir una persona. Y que Dios nos libre, que Dios nos guarde. Y muchas ocasiones tú y yo no nos estamos ahogando en agua, pero sí nos estamos ahogando en nuestra condición. Y sentimos dolor, sentimos angustia, sentimos desespero. Que Dios nos guarde de todo eso, de verdad. Que Dios nos libre
rápidamente. Y por eso viene la petición de liberación rápida ahí entre los versículos 16 al 18. Y le dice David, respóndeme Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Bueno, mis amados, apelando a Dios por su amor leal, o sea, por la misericordia del hebreo Hesed, David una vez más pide la multitud de las piedades de Dios, la multitud de su misericordia. Recordemos que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, abundantes para nuestras vidas. Por eso David decía, benigna es tu misericordia. Respóndeme, Señor. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado, le dice. Bueno, pues al presentarse a Dios como su siervo y en angustia, David esperaba apelar aún más a la compasión de Dios. Esa es la posición que tenemos que tomar, mis amados. ¿Tú eres siervo de Dios? ¿Verdaderamente tú te consideras un doulos para Dios? ¿Un esclavo para Dios? Ayer declarábamos que deseamos ser esclavos por amor. Ayer en la noche veíamos cómo el Señor ha horadado nuestra oreja porque decidimos seguir siendo esclavos, pero ahora por amor a Dios. El Señor nos ha sellado con el sello de su Espíritu Santo. Entonces, podemos llegar a ese punto clave de decirle, Señor, no escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Esperemos y apelemos, mis amados hermanos, a la compasión, a la misericordia de Dios. Y también ya entre los versículos 19 al 21 viene el ruego por compasión. Y le dice David, tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y no ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Mis amados, la apelación a la compasión de Dios continúa en este fragmento de este hermoso salmo. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. ¿Y saben por qué? Especialmente porque David soportaba mucho oprobio por su lealtad a Dios. La gente reaccionaba en su contra porque él era leal a Dios. ¿Se acuerdan de lo que pasó con Milca, su esposa, cuando danzaba delante del arca del pacto que venía hacia Jerusalén? Él danzaba, se gozaba en el Señor. ¿Y qué hizo Milca? Tú estás loco. Tú estás loco. Ve cómo nos pones en ridículo. Tú siendo el rey, te pones como un loco a danzar. ¿Y qué le dice David? Por causa de Jehová yo me voy a hacer aún más vil si es necesario. Porque en esa condición yo estoy agradando a mi Dios. Y es por eso, mis amados, que él soportaba mucho oprobio, por su lealtad a Dios. Si hoy tú estás soportando oprobio, señalamiento, y es porque tu lealtad a Dios es la que se manifiesta, dale la gloria a Dios. Dale toda la gloria a Dios. Dile, Señor, gracias, porque estoy siendo señalado, el enemigo está en mi contra, porque estoy siendo leal a ti. Clark escribió de Salmo 69, del versículo 19 al 20, que esta es una de las apelaciones más comúnmente a la misericordia y a la compasión que jamás se haya hecho. El lenguaje de estos dos versículos, el 19 y 20, es inimitable. No se puede imitar nuevamente. Es el sentimiento no se puede enmendar. Dice
Clark, no puedo idear ningún comentario que no disminuya su efecto. Es contundente, mis amados, la apelación a la misericordia de Dios. Dice David, delante de ti están todos mis adversarios. Spurgeon imaginó estas palabras en el corazón de Jesús en su gran sufrimiento. Y Spurgeon dice, toda la multitud lasciva y ruidosa está ahora presente ante tus ojos. Judas y su traición, Herodes y su astucia, Caifás y su consejo, Pilato y su vacilación, judíos, sacerdotes, pueblo, gobernantes, todos tú los ves y juzgarás. Y es verdad, delante de Dios estamos todos, adversarios y no adversarios. Pero hoy quiero decirte que delante de Dios están todos tus adversarios, toda tu condición, preséntasela a Dios. Y por eso David dice, esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. David le pide ayuda a Dios porque no hay quien lo ayudara. Mis amados, con todo el dolor de mi corazón, quiero decirles que entre nosotros humanamente no vamos a poder encontrar quien verdaderamente se compadezca de nosotros en la hora de mayor angustia, de nuestra mayor soledad, de nuestra mayor condición. Solo Dios es el que va a poder estar allí. En la hora en que seamos llamados a la presencia de Dios, no va a haber nadie que pueda estar ahí más que Dios. Y Él nos levantará. Él es el que nos va a ayudar. Él es el que se va a compadecer de nosotros. Amén. Dice la palabra, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Vemos cómo en lugar de ayuda, David halló crueldad en sus enemigos. Le dieron de comer cosas amargas, hiel por comida, y le dieron a beber vinagre. Miren, hiel o veneno o hierbas amargas, a final de cuentas, es algo que es crítico. Oseas 10:4 así lo dice. Hubo una profecía que nosotros lo pudimos constatar en nuestro Señor Jesucristo. Esta es otra línea del Salmo 69 a la que se hace referencia en el Nuevo Testamento, específicamente en el sufrimiento de Jesús. Allí en la cruz le dieron a beber vinagre, acuérdense de eso. Esto se describe en Mateo 27:34, en Juan 19, versículos 28 y 29. Y es aún más claro cuando Juan agrega que esto fue hecho para que se cumpliese la escritura. Entonces, vemos cómo lo que David, ¿verdad?, fue ofrecido en metáfora, Jesús fue ofrecido en un hecho real, palpable, según Mateo 27:34 y Mateo 27:48, donde las palabras griegas para hiel y vinagre son las que se usa aquí en este Salmo 69. Y bueno, pues ya vemos después la petición por la derrota de sus enemigos. De los versículos 22 al 28, sigue escribiendo, inspirado por el bendito Espíritu Santo de Dios. David dice, sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado. En sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste, y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad, y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos. Mis amados, David, herido por el desprecio de los que se sentaron cómodamente mientras él estaba en la miseria, ora para que la tranquilidad de ellos se convierta en tropiezo. Y aquí podemos ver que en esta sección de este salmo, desde el versículo 22 al 28, es difícil saber si David quiso decir, esto es lo que quiero que Dios les haga, o en su defecto, difícil saber si pudiera querer decir, esto es lo que sé que Dios les hará. Pero en cualquier sentido, el punto está muy claro.
Él simplemente denuncia 10 plagas o efectos de la ira de Dios que vendrán sobre ellos por su maldad. Y ya lo leímos. También podemos entender que su convite muestra figurativamente su prosperidad, la abundancia de todas las cosas, que representa paz y seguridad, como lo vimos en el Salmo 33 o en Job 26. Y este peligro que guarda a aquellos que rechazaron al hombre conforme al corazón de Dios, como se describe en el Salmo 69, versículos 22 y 23, fue citado por el apóstol Pablo en Romanos 11, versículos 9 y 10, como adecuado para aquellos que de entre su propio pueblo que rechazaron a nuestro Señor Jesús. ¿Verdad? Dice David, sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Los enemigos de David tenían la visión distorsionada cuando lo miraban. Él oraba para que la distorsión ahora se convirtiera en una ceguera permanente. Pide que se derrame sobre ellos la ira de Dios. David le pide a Dios que cumpla una serie de maldiciones sobre sus enemigos y termina con el deseo de que sean raídos del libro de los vivientes y que no sean escritos entre los justos. Mis amados, estas son declaraciones muy fuertes que vienen de Deuteronomio 28, cuando Dios nos presenta las maldiciones que vendrán para aquellos desobedientes. ¿Verdad? Dice David, sea su palacio asolado. Esta línea en particular se menciona 2 veces también en el Nuevo Testamento. Jesús lo citó con tristeza por Jerusalén, allí en Mateo 23, 38. Y Pedro posteriormente lo citó como una descripción de la desolación de Judas en Hechos 1, versículo 20. Pon maldad sobre su maldad. Bueno, Trapp hace un comentario y dice, castiga un pecado con otro, entregándolos a un sentido reprobado, a una dureza incurable, y asólalos profundamente por su pecado. La misma palabra hebrea significa tanto pecado como castigo. Y estos dos están atados con cadenas de diamante, dice Trapp. Recuerden lo que también dice el apóstol Pablo allí en Romanos 1, en donde pues Dios entrega, ¿verdad? A un reprobamiento, a un repruebo, un corazón que constantemente está en pecado, a un corazón duro, ¿verdad? Por último, mis amados hermanos, el hecho de, bueno, comentando este punto, dice, sean raídos del libro. Obviamente, el borrar los nombres no es solo matar, mis amados. Borrar los nombres del libro de la vida es excluir completamente a una persona de todos los privilegios del pueblo de Dios, del reino de los cielos. Sean raídos del libro. Era borrar de la comunidad a una persona. Entonces, mis amados hermanos, nosotros pues le damos la gloria a Dios porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y Dios nos guarde de que ese nombre sea raído, sea quitado, sea borrado de ese libro. Amén. Que nuestro nombre sea cincelado cada vez más por nuestras buenas acciones, por nuestro comportamiento, por el testimonio que Dios está permitiendo que tengamos para la gloria de su nombre. Amén. Ya de los versículos 29 al 33 se habla acerca de levantar al pobre y al humilde. Y dice la palabra de Dios, mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Dice, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Aquí David no solo ora por la caída de sus enemigos, también le pide a Dios que lo rescate de ahogarse en el lodo de los hombres odiosos
y que lo estableciera en alto. Por eso le dice, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Obviamente podemos entender, mis amados, que cuando hay una situación en donde las aguas vienen en una creciente, pues ponernos en alto trae salvación. Justamente hoy lo puse en el devocional de en la mañana, en donde dice el comentario de amor y justicia de Dios, que es la gracia disponible, en donde hice un comentario acerca de un pueblo muy especial que sabía cuándo ponerse en alto, cuando venía un tsunami, ¿verdad? Bueno, pues justamente es lo que nosotros necesitamos, que Dios nos ponga en alto para que nos rescate de la condición de ahogarnos en el lodo cenagoso de nuestra condición. Y por eso dice David, mas a mí, afligido y miserable. Literalmente está diciendo David, he sido humillado y lleno de dolor y angustia. Y de allí la oración de que tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. O sea, David consideraba que la opresión lo había abatido, pero que la salvación de Dios era lo único que lo podía engrandecer. Tú y yo tenemos que llegar a ese nivel. Por eso a David se le considera un gran tzadik, un gran justo, un hombre con el corazón de Dios, porque aun cuando él había sido abatido, siempre esperaba la salvación de Dios. Su fe era tan grande que siempre declaraba que la salvación de Dios lo iba a sacar adelante. ¿Vivía cosas tremendas? Sí, las vivió, pero su fe estaba bien puesta, cimentada. Y por eso él decía, alabaré yo el nombre de Dios con cántico. O sea, moviéndose a una mayor confianza, el salmista eh, hace una expresión de deseo de alabar y exaltar a Dios por su rescate. Y esta alabanza sincera honra a Dios incluso más que un sacrificio de animal. Por eso dice que un becerro que tiene cuernos y pezuñas, un becerro estaba en su mejor momento para el sacrificio. Recuerden que Dios pedía lo mejor. Según la ley, cuando comenzaba a sacar sus cuernitos, ¿verdad? Y sus pezuñas, ya era un animal apto. Era el momento perfecto para hacer el sacrificio, para que fuera lo mejor para Dios. Pero David consideraba que la alabanza al nombre perfecto de Dios, con cántico, con alegría, con júbilo, aún en medio de que él se sentía ahogado, que se sentía en el cieno cenagoso, era mejor, ¿verdad? Era incluso más agradable a Dios que el sacrificio de un animal. Y es verdad, llega el momento en el que la obediencia, aún en medio de nuestra tragedia, de nuestra necesidad, de nuestra condición, y nuestra alabanza a Dios en medio de eso, es 1000 veces mejor que cualquier sacrificio. Y por eso Dios dice, obediencia quiero y no sacrificio. Ya no me sirve el sacrificio de un animal. Quiero tu obediencia, quiero tu propio sacrificio. Quiero tu corazón volcado a mí en alabanza y adoración. Y por eso David dice, busquen a Dios y vivirá su corazón. Bueno, pues la prueba del salmista no sería en vano. Se convertiría en una lección para otros que buscamos a Dios y nos muestra cómo vivirá nuestro corazón. Vivirá pleno, lleno de satisfacción, lleno de bendición, lleno de misericordia, porque estamos buscando a Dios, al amo del universo, a Hashem, el eterno. Y perdónenme que me lleve esto un poquito de tiempo adicional, pero con esto concluyo. Entre los versículos 34 al 36 viene la conclusión triunfal. Y dice la palabra de Dios, alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Bueno, pues tan bajo como comenzó este salmo, ¿verdad? Al final se eleva hasta la más alta alabanza.
Y digo tan bajo como comenzó este salmo porque recuerden que David empezó en una condición de pedir auxilio porque él sentía que estaba en lo profundo del cieno, del fango, ¿verdad? Pues ahora dice, alábenle los cielos y la tierra. Mis amados, los cielos y la tierra no son lo suficientemente grandes para darle a Dios la alabanza que se merece. Los mares y todo lo que se mueve en ellos también le traerán alabanza. Pero lo que verdaderamente tiene que traer alabanza a Dios es un corazón agradecido, un corazón humillado delante de Dios, un corazón de carne que siente la presencia de Dios. Ese es tu corazón. Eso es lo que busca Dios en alabanza. Es que tu corazón se levante delante de Dios y lo alabe por lo que Él es, por su grandeza, por, por quien realmente se ha presentado en tu vida. Por eso David decía, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá. Vemos cómo la visión de David se eleva muy por encima de los problemas de un solo hombre. Ahora David ora pidiendo bendición, no solo para él, sino también para Jerusalén, para Judá, y para que habiten en esas ciudades y las posean de una manera extraordinaria. Nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, se elevó todavía por encima de eso. Se elevó por encima de tus problemas, de tu condición. Él oró pidiendo bendición para ti, para mí, para una nueva Jerusalén en donde tú y yo vamos a habitar y la vamos a poseer eternamente y para siempre. Mis amados, tenemos que comprender la grandeza de estas declaraciones y tenerlas presentes en nuestro corazón, porque Dios nos salvará y nos reedificará. Miren, algunos creen que la mención específica de las ciudades de Judá y ninguna mención más amplia de Israel significa que este salmo o esta porción del salmo debe ser de los días de la monarquía dividida o del exilio babilónico, como decía al principio. Y esto no es necesariamente absoluto. Primero, no es inusual que David tuviera especial consideración por la tierra de su propia tribu. Él venía de Judá y recuerden que de ahí viene el linaje mesiánico. En segundo lugar, puede haber sido compuesto en los 7 años y 6 meses, cuando David fue rey sobre Judá, antes de que fuera rey sobre las otras 11 tribus, según lo que estudiamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 2. ¿Ah? Pero lo que sí les quiero decir es que esto lo podemos proyectar y ver hacia lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Dice, y los que aman su nombre habitarán en ella. Despreciado por sus enemigos, David sabía que él y otros que aman el nombre de Dios heredarían la tierra y habitarían en ella. Pues ahora tú y yo lo podemos llevar todavía más allá. Despreciado, vituperado, lastimado, herido por no solamente nuestros enemigos, sino por nuestros propios pecados. Jesucristo sabía que todos los que un día declararíamos por fe amar el nombre de nuestro Dios, de Jehová de los ejércitos, del Dios de la Biblia, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, del Padre Celestial, del Eterno, de Hashem, del Amo del universo, heredaremos la tierra, esa tierra prometida, y habitaremos en ella. Esta es la bendición que tenemos de este hermoso salmo, mis amados. Vamos a darle la gloria a Dios. Disculpen el tiempo excedido, pero era necesario. Y para ello